Estimados, doctora Degnar Oropesa, docente, compañeros del postdoctorado en Hermenéutica y la Interpretación Científica, Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, y a todos aquellos que mediante la digitalización pueden observar esta pequeña disertación. Buenos días. Me llamo Julio Isea y para mí es satisfactorio compartir este espacio para distinguir la relación que hay entre la hermenéutica y la ciencia. La ciencia y la hermenéutica se entrelazan en la búsqueda de sentido y comprensión del conocimiento humano. Por tanto, la ciencia busca explicar el mundo físico mediante métodos empíricos y el método científico. Se considera un constructo intelectual fascinante que descifra los misterios de la naturaleza. Los paradigmas científicos cambian por transformaciones en la interpretación del mundo, no solo por acumulación de datos. La ciencia es una actividad humana que combina curiosidad, escepticismo y terquedad. Popper, en el 2002, señala que la ciencia es un sistema de certezas, sino un esfuerzo constante por acercarse a la verdad mediante la crítica y la refutación. Por otro lado, y no muy lejano, la hermenéutica es una postura ontológica que mediatiza la comprensión del mundo a través del lenguaje y la historicidad. Gadamer, en el 2013, formuló al señalar que el ser que puede ser comprendido es el lenguaje. Permite cuestionar los discursos científicos y abrir paso a otras formas de racionalidad. La comprensión es un acto de resistencia contra la tiranía de los hechos desnudos. La hermenéutica es esencial para repensar los fines de la ciencia en sociedades complejas. Como señala Kuhn en el 2012, los paradigmas científicos no solo cambian por acumulación de datos, sino por transformaciones en la manera que las comunidades interpretan el mundo. Para ello, nace el entrelazado entre hermenéutica y lo que viene siendo ciencia, se delimita lo que viene siendo el pensamiento. Desde el colonial, la ciencia moderna surgió en el contexto de la colonización, excluyendo otros saberes, como lo indica Mingolo en el 2021, la colonialidad del saber. Impuso una epistemología centrada en Europa, silenciando conocimientos locales. Los conocimientos indígenas y afrodescendientes fueron considerados mitos o prerelaciones, representando violencia epistémica. La hermenéutica evidencia la lógica de dominación epistémica en la ciencia. Desde el pensamiento decolonial, la ciencia necesita ser reconfigurada a partir de una hermenéutica crítica que desnaturalice sus supuestos. Se busca expandir la ciencia e integrar modos de conocimientos marginados. Grossfogel y Cervantes, en el 2020, sostienen que se necesita una hermenéutica decolonial que reconozca las experiencias situadas de los sujetos colonizados y sus formas vivas de epistemología. La hermenéutica decolonial promueve un diálogo entre los mundos y una ciencia comprometida con la dignidad epistémica. Se requiere una ecología de saberes, como lo sostiene de Souza en el 2018, para construir una ciencia inclusiva. Desde el pensamiento postcolonial, la ciencia es el producto de cultural entrelazado con lógicas coloniales de denominación. La hermenéutica permite visibilizar la narrativa construida detrás de la ciencia. Como plantea Chad Rasbarti en el 2020, una historia verdaderamente global de la ciencia requiere reconocer la pluralidad de tradiciones interpretativas que han sido sistemáticamente ignoradas o subordinadas. Se necesita una hermenéutica postcolonial que reconozca experiencia y formas vivas de epistemología. La ciencia debe ser revisada
éticamente y políticamente para incluir diversas tradiciones interpretativas. Desde el pensamiento digital, la digitalización complica el proceso interpretativo, distribuyéndolo a través de interfaces y datos. Según Yu, en el 2020, el pensamiento digital necesita de una hermenéutica computacional que examine cómo los patrones algorítmicos crean significados y cómo estos significados se incorporan en las decisiones científicas y sociales. La ciencia digital requiere nuevas formas hermenéuticas para comprender patrones algorítmicos. Se desafían los límites entre el sujeto que interpreta y el objeto interpretado. Se desafían los límites entre el sujeto computacional al examinar que los significados se incorporan en decisiones científicas. Desde la facticidad, reconoce que el conocimiento no es neutral, sino influenciado por el contexto del sujeto. La hermenéutica se convierte en una mediación crítica de la experiencia científica. En este sentido, la facticidad reconoce que el ser humano no accede al conocimiento desde una perspectiva neutral, sino desde su estar en el mundo, tal como lo propuso Heidegger, y ha sido retomado en el conocimiento situado, Valera 2020. Se sostiene que toda observación está influenciada por prejuicios y el lenguaje del sujeto. Gadamer, en el 2022, sostiene que la hermenéutica reconoce la historicidad del conocimiento y al dialogar con la ciencia, sostiene que toda observación y teoría están influenciados por prejuicios, horizontes y el lenguaje del sujeto que conoce. Se promueve una conciencia crítica que integra la incertidumbre en la experiencia científica. Como punto final, la conexión entre la hermenéutica y la ciencia permite una relectura crítica del conocimiento. Cada corriente filosófica ofrece una perspectiva para reinterpretar los procesos científicos. La convergencia hermenéutica desafía las formas tradicionales de validación científica. Se busca una ciencia más ética, dialógica y contextualizada, enriqueciendo el conocimiento. Frente a una ciencia que ha marginado lo simbólico, lo espiritual, lo afectivo y lo situado, la hermenéutica se alza como un puente hacia la comprensión más integradora del mundo. Interpretar el mundo no solo para dominarlo, sino para habitarlo con cuidado, respeto y sentido. Muchas gracias.